El Zohar. Introducción. Un medio de comunicación. La narración bíblica de la Torre de Babel afirma que toda la tierra era de un lenguaje y de unidad. El lenguaje, dice el Zohar, se formó unos 2000 años antes de la creación de Adán. Los bloques básicos de construcción de este lenguaje fueron el Aleph Bet, proporcionado por el texto bíblico. El propósito de este lenguaje fue proveer de un medio de comunicación con la subconsciencia de cada forma de vida. El Aleph Bet y las palabras estructuradas por este proveen un vocabulario ilimitado. Sus letras y palabras trascienden el limitado reino de nuestra conciencia. Ellas pueden esclarecer y expresar de una manera más precisa los términos de nuestros pensamientos y el mundo visible a nuestro alrededor. La idea que el hebreo es exclusivamente para el pueblo judío es, desde un punto de vista zohárico, un concepto erróneo del propósito inherente al lenguaje. El objetivo del hebreo es proveer a nuestro pensamiento consciente con una oportunidad de revelarse. El Zohar describe cómo finalmente se manifiestan nuestros pensamientos en la palabra hablada. ¿Cómo se convierten los pensamientos instantáneamente en manifestaciones vocales? El proceso pareciera ser completamente robótico. Es indiscutible que quienes hablan no aplican el pensamiento consciente a cada palabra que sale de sus bocas. No piensan verdaderamente acerca de cuál palabra usar o qué palabra será la próxima. Entonces, ¿de dónde provienen estas palabras? Parecieran venir de un texto preparado de una cinta magnetofónica, la cual ha sido establecida en nuestra computadora mental. Considerar al hebreo el lenguaje exclusivo del judío es una corrupción total y debe de ser considerada una estratagema del Satán para prevenir el flujo impresionante de la fuerza de luz de Dios. Es sólo cuando empleamos el lenguaje hebreo que podemos asegurar una conexión correcta con la realidad de la fuerza de luz del árbol de la vida. Como se explicó previamente, el cosmos contiene una gran cantidad de positividad y negatividad que constantemente bombardea el mecanismo del cerebro y nos confunde. El hebreo es el lenguaje que mejor nos servirá para evitar esta interferencia. Cuando un lector o recorredor visual del Santo Zohar medita con un deseo de estar conectado a la realidad del árbol de la vida, hay mucho ocurriendo entre el confuso reino terrestre y la realidad. Sin caos, lo que se necesita entonces es un cable o un canal que no esté sujeto a la invasión de influencias externas cuando nuestro pensamiento consciente desee conectarse con el universo perfecto del árbol de la vida. El hebreo es extraño para la gran mayoría de los habitantes de la tierra y por lo tanto creará una experiencia incómoda para el lector o recorredor visual del Santo Grial. Sin embargo, una vez que llegamos a la realización que no tenemos otra opción en nuestros esfuerzos para librar a este universo del caos, aceptaremos la premisa del Santo Grial, que leer o recorrer visualmente establece conexiones con la realidad del árbol de la vida. Cuando un individuo empieza a conectarse a esta asombrosa fuerza de luz del Creador, él o ella experimenta instantáneamente la sensación de estar rodeado por el calor de la fuerza de luz. Debemos aceptar estas ideas a pesar de nuestra falta total de entendimiento. No rechazamos usar el teléfono simplemente porque no tenemos idea de cómo trabaja ese instrumento. No vacilamos en tomar medicamentos si el médico nos asegura que estos serán beneficiosos. Si el practicante de Kabbalah permitiera que la fuerza de luz entrase en la esencia de su ser, los premios de los que hemos hablado anteriormente se convertirían en un elemento permanente dentro del paisaje humano. El Santo Grial
desapareció de la conciencia de la humanidad por casi 6 milenios. Por lo tanto, no debe de ser sorpresa que algunos rechacen este enfoque único en resolver el caos que ha caído sobre la humanidad desde el pecado de Adán. La idea es ciertamente revolucionaria. Para el lector o recorredor visual que nunca ha estado expuesto a su existencia, sin embargo, este enfoque de leer o recorrer visualmente se convierte en un fenómeno totalmente nuevo. Hemos llegado muy lejos en la búsqueda de las ciencias, pero no estamos más cerca de controlar nuestros destinos. ¿Qué tiene que hacer el universo con mi estilo de vida diaria? ¿Cómo está relacionada la búsqueda del entendimiento del cosmos con el mejoramiento de mi bienestar físico y mental? Ahora que hemos tenido éxito con la popularización de la ciencia, ¿qué impacto tiene esta en mi vida diaria? Es precisamente en este momento en el tiempo de la Cábala está despertando interés. La Cábala despierta preguntas acerca de todo. Se enfoca en las ideas que explican todo desde el antes del Big Bang hasta el poder de la humanidad de controlar el universo y por consiguiente controlar su propio destino. Por esta razón, algunas personas han estado temerosas de hurgar dentro de sus secretos. Han tenido miedo de ser heridos por no haber sido lo suficientemente puros espiritualmente para manejar su asombroso conocimiento. En nuestra sociedad es todavía la costumbre de maestros y padres huir espantados de la mayor parte de las cuestiones que suscita el Zohar. Muchos se encuentran incómodos con los temas de la Kabbalah, exponen, temen a las demandas y responsabilidades que serían impuestas sobre ellos si descubrieran que existe la posibilidad de obtener control de sus vidas. El Zohar es el soplo de aire fresco necesario para revivirnos de nuestro largo y profundo sopor. Albert Einstein declaró una vez ante un entrevistador: todo lo que quiero saber son los pensamientos del Señor de cómo Él creó al mundo, puesto que lo demás son solo detalles. El Zohar, en una forma consistente con las observaciones diarias, abraza el pensamiento y razonamiento detrás de todo, incluyendo los detalles. Hoy en día, cuando el caos parece tragarse a toda la humanidad, permanecen las prohibiciones firmes en contra de aprender las disciplinas de la Kabbalah. En esta era de libre pensamiento en la cual se le ha permitido a la mente navegar más allá del paisaje familiar a nuevas fronteras, persiste el antiguo tabú, pero el Santo Grial ha perforado finalmente la cortina de hierro de lo irracional. Los millones de practicantes potenciales de la Kabbalah no serán influidos por tales prohibiciones anticuadas y pasadas de moda. El dictamen teórico de la ciencia que la mente debe controlar a la materia ha tomado vida con la Kabbalah. La idea aceptada una vez que solo Dios puede crear milagros en nuestras vidas está siendo lentamente derribada por las verdades del Zohar. El tiempo es ahora. De acuerdo con el famoso cabalista Rab Abraham Azulay, quien vivió hace unos 400 años, al final de este milenio declaró el Rab Azulay: los milagros serán ocurrencias tan comunes como lo era el caos, y el caos se convertirá en un evento poco frecuente en nuestras vidas como lo eran los milagros. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Tomará la tecnología moderna algunos pasos agigantados y cambiará de dirección a las leyes universales existentes? ¿Será alguna nueva y revolucionaria idea que no existía antes? La respuesta ha estado ante nuestros ojos por casi 3.400 años. Me refiero al evento de la partición de las aguas del Mar Rojo que ocurrió en el Éxodo. Cuando Israel llegó al Mar Rojo
con la acalorada persecución de los egipcios, ellos naturalmente oraron a Dios para ser salvados de sus perseguidores o de ahogarse en el mar. La respuesta del Señor a Moshe fue: ¿por qué me imploras? Shemot 14:15. Una extraña respuesta del Creador, quien ha sido descrito como un Dios compasivo, sensible y amoroso. Los devotos fanáticos siempre han contestado a esta aparente indiferencia hacia sus criaturas diciendo: Dios, en sus caminos misteriosos, sabe lo que está haciendo. Pero, ¿qué tenían en mente los devotos fanáticos por los 3 milenios anteriores cuando declararon que este era un misterio al que solo Dios tenía acceso? ¿Qué misterio? El Zohar rechaza este tipo de interferencia de los devotos fanáticos, declarando que Dios nunca hubiera creado caos en nuestro universo. ¿Por qué? Porque la presunción es que Dios es bueno. Si esto es cierto, y lo es, ¿de dónde se originó el caos? La respuesta, declara el Zohar, reside en la doctrina cabalística conocida como el pan de vergüenza. En pocas palabras, lo que esto significa es que la humanidad demandó del Creador que detuviera su flujo ininterrumpido de beneficencia. ¿Por qué? Porque la humanidad sintió el pan de vergüenza, es decir, no podía aceptar la continua beneficencia compartida por Dios sin antes haber ganado el derecho de recibir la abundancia derramada sobre los súbditos de Dios. Esta fue la razón por la que la humanidad fue puesta en este universo para escoger entre lo bueno y lo malo, para restringirse de cualquier actividad que pudiera resultar en tratar a otros sin dignidad. Entonces no fue Dios quien en sus maneras misteriosas se recreó sobre el caos con el que la humanidad ha sido afligida. Más bien, Él miró con compasión sabiendo que la humanidad había atado sus manos. Cuando aproximadamente 2200 años después del pecado de Adán, Dios vio que la humanidad no era capaz de quitar el pan de vergüenza. Trajo la revelación del monte Sinaí. Revelación significa revelar las herramientas y la metodología por medio de las cuales el hombre tendría la oportunidad de alcanzar su objetivo final. Esta fue la primera oportunidad después que Adán falló para la humanidad de eliminar el caos del paisaje del empeño humano. El modo como el Santo Grial interpretó el evento en el monte Sinaí fue olvidado y entonces se encontró con la mala interpretación y corrupción. Esto trajo al escenario humano la idea de la incapacidad de la humanidad de eliminar el caos de su ambiente sin la intervención de la autoridad eclesiástica. Por consiguiente, cuando el caos no pudiera ser eliminado, la culpa sería puesta en el umbral de Dios, con el entendimiento que Dios sabe mejor. ¿Y por qué no entendemos a Dios? Él arruina este universo con caos, dolor y sufrimiento. He de admitir que habiendo empezado a estudiar la Biblia y la Torá a la edad de 3 años y seguido con estudios rabínicos, continuando con postgrado de estudios rabínicos en 2 de los más destacados institutos de su clase, nunca noté esta obvia discrepancia en el libro de Éxodo, ni tampoco oí discutir esta contradicción alguna vez de parte de mis colegas. ¿Por qué me imploras?, dijo Dios cuando Israel llegó al Mar Rojo y gritó en plegaria. La respuesta del Creador a Moshe es todavía más dañina al concepto total de la religión. Dios dijo, Vayisú, lo que esto significa literalmente es lánzate al mar. Uno no necesita ser erudito para darse cuenta de estas increíbles palabras. El Zohar declara que justo antes del incidente del Mar Rojo, Israel fue provisto con las instrucciones completas sobre cómo quitar el caos. Esta tecnología le dio a Israel y al mundo entero el poder de la mente sobre la materia.
Esta tecnología puede ser hallada en los versículos mismos. En el Éxodo capítulo 14 versículos 19 al 21. La clave es que cada uno de estos versículos contiene exactamente 72 letras. Me he cruzado con estos versículos cientos de veces y aún no me había dado cuenta de esta peculiaridad hasta que encontré el Zohar. De esto se trata el Santo Grial. Este descifra el incomprensible instrumento y compendio conocido como la Biblia y recoge de éste la verdad acerca de la revelación en el monte Sinaí. El propósito del evento del monte Sinaí fue proveer a la humanidad con la metodología, instrucciones y herramientas para eliminar al Satán y su caótico ejército de destructores y posteriormente quitar el dolor y el sufrimiento del universo entero. Esta, entonces, fue la razón de la pregunta de Dios: ¿por qué me estás implorando? Por supuesto, le dijo Dios a Moshe: oigo las plegarias de Israel. De hecho, estoy más adolorido por la necesidad de restringir el compartir mi abundancia y quitar el caos que ahora confronta a Israel, que el dolor que ellos sienten por su inminente desastre. Sin embargo, en vista de que la oportunidad de esforzarse para asegurar la superación del caos en sus propias vidas corresponde a la doctrina del pan de vergüenza, ¿por qué Israel no recuerda y aplica la tecnología que ya ha sido proporcionada para ellos en la supresión de esta caótica circunstancia? Mientras Israel se detuvo ante el Mar Rojo, fueron provistos con la tecnología de mente sobre materia, la habilidad para influir en el cosmos, pero el dominio completo sobre el universo físico tendría que esperar hasta el evento de la revelación en el monte Sinaí. Con esta información, Israel pudo partir el Mar Rojo y caminar a través de éste. Hubo, sin embargo, un prerequisito para el uso de esta tecnología. Israel tenía que ejercer la certeza. Si la conciencia de Israel hubiera contenido dudas acerca de que pudieran en verdad partir el mar, no habrían tenido éxito. Se nos dijo que un hombre llamado Nahshon ben Aminadab, al oír las palabras «lánzate al mar», hizo justo eso. Para asombro del resto de Israel, sin embargo, las aguas no se partieron. Israel empezó a gritar: «¿Ya ves? No sirve. El mar no se parte». La incertidumbre de Israel no disuadió a Nahshon de su conciencia de certeza. Él continuó caminando dentro del mar hasta que las aguas alcanzaron su cuello. Solo entonces el mar se partió. Este milagro claramente trajo a casa el mensaje a Israel, que la certeza jugaría un papel principal en alcanzar la conciencia final de mente sobre la materia y con eso liberar al mundo entero de su dolor y sufrimiento. Sin esta certeza, la humanidad, ya privilegiada con la tecnología para controlar la materia, no podría hacer que esta tecnología se manifestase dentro del reino de la realidad física. El Santo Grial contiene la información acerca de la conciencia de mente sobre materia, pero por razones conocidas a los autores del Santo Grial, el tiempo para su revelación podría suceder solo en esta era de Acuario. La revelación en el monte Sinaí dio poder a la gente para recapturar el control sobre sus destinos y con eso eliminar el caos de sus vidas, ya que el pecado de Adán eliminó la información y la tecnología para dar a la humanidad la habilidad de controlar su propio destino. El desafortunado transcurso de los años que llevó al éxodo desde Egipto y a la revelación sería llenado con el familiar paisaje de dolor y sufrimiento. El incidente del becerro de oro, el cual ocurrió como resultado de caer Israel de su estado de conciencia de certeza a uno de incertidumbre, empujó a la humanidad al abismo del caos, dolor y sufrimiento, porque Moshe
no regresaba de su encuentro con Dios. Ellos asumieron que estaba muerto. En ese momento habían olvidado que lo que pasó en el monte Sinaí fue la habilitación de un pueblo y que Moshe no sería más su intermediario. Moshe habría de regresar después de 40 días. Israel calculó mal y después de 39 días y 18 horas decidieron que necesitaban otro intermediario. Estas 6 horas de mal cálculo fueron todo lo que el Satán necesitaba en su conciencia de incertidumbre, durante la cual Israel olvidó por un momento el mensaje del monte Sinaí. Escogieron el becerro de oro, nuestras computadoras del tiempo moderno, como su intermediario, no fueron más la gente con facultades. El nuevo becerro de oro. En nuestros días, la computadora ha hecho para la humanidad lo que el becerro de oro hizo para Israel. Puso un pensamiento de conciencia dentro de las mentes de todas las personas del mundo, que somos incapaces de lograr lo que las computadoras pueden hacer. La humanidad ha sido llevada a creer que no puede igualar a la computadora en procesar cientos de millones de bits de información por segundo. En esto reside el error. El Satán ha causado incertidumbre acerca de la habilidad del hombre para dominar el universo. Nos ha llevado a todos a creer que no tenemos alternativa sino creer en la habilidad de este intermediario, la computadora. Desafortunadamente, el verdadero mensaje del monte Sinaí permanecería sin revelar hasta la era de Acuario. A lo largo de los milenios a la gente le ha sido negada la habilidad real, que excede por mucho las capacidades de la computadora, de más alta tecnología que existe o que jamás existirá. El Satán, en su brillante actuación como el mago maestro de este universo, ha infundido una completa conciencia de incertidumbre e incapacidad para comprender el universo y todo lo que se halla a nuestro alrededor. Le preguntamos al computador por información y estamos asombrados de su habilidad para reunir información casi ilimitada, procesarla y salir con una respuesta completamente razonable. Por las capacidades del computador, le rendimos homenaje, pero al mismo tiempo estamos preocupados por nuestra incapacidad de procesar tal vez billones de piezas de información. Esto es exactamente lo que el Satán espera. Por esta habilidad de procesar tanta información, el mundo enfrenta una gran oportunidad de autodestrucción y autoaniquilación, como nunca antes en la historia. La razón para esto es que el computador, como el golem, antes que éste, convence a la humanidad de que no está capacitada con la habilidad para elevarse por encima de la materia. ¿Cómo podemos entonces empezar a abrigar la idea de mente sobre materia? Si olvidamos por un momento que las personas han estructurado y programado las capacidades de las computadoras y que éstos siguen las instrucciones de los humanos, ¿cómo es posible que hayamos olvidado que no podríamos crear algo si no tuviéramos esa misma capacidad dentro de nosotros? ¿De dónde podría venir la idea sino de una conciencia elevada que obviamente no puede ser transferida completamente a un computador material? Aquello que percibimos y sentimos en una mente consciente es el producto terminado para nosotros justo más allá de la zona crepuscular de conciencia. El material de conocimiento nos ha llegado del reino del cerebro que puede escudriñar, seleccionar y clasificar el orden de información cuántica disponible de experiencias presentes y pasadas. La base de datos del cerebro, por lo tanto, consistirá de información que ningún computador puede llegar a igualar. Dentro de los intangibles y metafísicos reinos de nuestra mente, las fracciones de segundos no tienen significado. Los procesos del cerebro tienen lugar más allá de cualquier concepto de tiempo.
Dentro del cerebro, la idea de pasado, presente y futuro no existe. Todo es aquí y ahora. Ningún computador, independientemente de su habilidad de alta tecnología, puede igualar la minuciosidad o velocidad del computador mental humano. La humanidad pone demasiado énfasis en el nivel racional consciente del cerebro. Multiplicar 746.234 por 468.888 sería una hazaña casi imposible para nuestra conciencia racional, pero una calculadora puede realizar esta tarea en cuestión de segundos. Olvidamos, sin embargo, que la característica del 96% en nuestro cerebro. Este nivel metafísico o inconsciente puede lograr una infinidad mayor de procesamiento que el más sofisticado computador disponible. No podemos comprender completamente la experiencia de la conciencia sin reconocer el aporte de los procesos metafísicos conscientes. Los nuevos modelos cognitivos del cerebro, como son entendidos por la ciencia, muestran cuán poca influencia ejerce nuestra mente consciente sobre nuestros sentidos físicos y comportamiento. La mente consciente no juega el papel dominante que una vez pensamos lo hacía. De aquí que nuestras observaciones son tan limitadas que es tonto darle alguna credibilidad a sus conclusiones. Así pues, ¿por qué la ciencia continúa descendiendo por un camino que debe finalizar en una falta de resultados concluyentes? Uno se consterna cuando, al leer acerca de descubrimientos científicos en los periódicos, encuentra que los reportes y artículos concluyen con afirmaciones tales como: por supuesto, estos hallazgos permanecen inconclusos, sin pruebas definitivas que los respalden. Una vez que reconozcamos que la conciencia racional del 4% no es el origen del comportamiento humano, o, para tal caso, nada que finalmente se manifieste en el reino físico, nos habremos liberado de la ilusión de que la mente es incapaz de procesar información que asumimos está más allá de nuestra capacidad. La pregunta permanece: si el aspecto inmaterial consciente del 96% de nuestras mentes pueden realmente procesar infinitos bits de información, ¿por qué nos enfrentamos con tanta indecisión e incertidumbre? ¿Por qué no puede la mente racional, 4%, conectarse con nuestra infinita habilidad inconsciente, 96%, y así proveer a la humanidad con los beneficios y conclusiones que emergen de la mente inconsciente? Nuestras mentes racionales no pueden procesar tanta información como lo hacen las computadoras, y ciertamente no tan rápido, por el infinito bombardeo de piezas de información a la que somos sometidos, como mencioné antes, y como resultado de este bombardeo nuestras mentes están en un estado de confusión, y las verdaderas capacidades de nuestra computadora mental están cargadas con el fuerte peso del equipaje negativo de nuestras vidas anteriores y presentes. Lo que emerge de lo antedicho es que la humanidad sufre de dos modos básicos de caos. La mente racional está desconectada de la mente inconsciente. Por lo tanto, operamos con muy poco de nuestro potencial. Algún tipo de puente se necesita para que podamos disponer del impacto total de nuestra computadora mental. En segundo lugar, la totalidad de la mente está sujeta a información negativa que se arrastra al interior de nuestro computador mental e interfiere con nuestra habilidad de alcanzar una dirección clara o concluyente. Precisamente esta es la función del Santo Grial. La lectura o recorrido visual nos proporciona la oportunidad de tender un puente entre la conciencia físico-racional y la conciencia metafísico-inmaterial. Y lo más importante, el Santo Grial sirve como un agente filtrante en la eliminación de bits caóticos de información de la mente.
Al emplear la doctrina que la oscuridad o caos no puede coexistir con el universo perfecto del árbol de la vida, al cual el Santo Grial permite acceso, la fuerza de luz del árbol de la vida eliminará automáticamente y vaporizará los bits caóticos negativos de información. Werner Heisenberg, autor del principio de incertidumbre, quien inventó las mecánicas matrices, la primera versión de la mecánica cuántica, introdujo su propio lenguaje, usando juegos de herramientas conceptuales para describir la realidad. Dado que cada mente es única, ¿cómo puede la descripción de cualquiera acerca de la realidad ser aceptada? Pero olvidando esto, por el momento hemos abdicado la responsabilidad de hacer cosas nosotros mismos. Hemos preferido poner nuestra dependencia en intermediarios que saben que es bueno para nosotros. Entonces, ¿por qué deberíamos pensar que las cosas serían mejores? En los pasados 6 milenios, la suerte de la humanidad en este universo no ha mejorado, aparte de lo que parecen ser las conveniencias físicas que han traído también con ellas los problemas de una sociedad iluminada. Heisenberg creía que la totalidad de la realidad física, la cual incluye los materiales subatómicos, cambia al capricho del observador humano. Esta declaración del siglo XX es atemorizante cuando se entiende profundamente. Lo que Heisenberg dijo, en efecto, era que cada persona puede influir en otras. Cada persona puede bombardear a cada otra con pensamientos negativos. Heisenberg dijo que desde que se descubrió la mecánica cuántica, la realidad cuántica implica que debemos tomar virtualmente en consideración el universo completo. Cuando buscamos la causa verdadera de cualquier evento físico, podemos también decir adiós a la física como se ha estado practicando en los últimos cientos de años. Podemos decir adiós a la esperanza de encontrar la causa del caos en este universo. Tomar todo el universo en consideración es demasiado aún para un computador. Y para decirlo simplemente, ¿quién es conocedor de cada faceta del universo entero y por lo tanto calificado para programar el más avanzado computador con este conocimiento universal? ¿Es sorprendente que el mundo no pueda salirse de este caos? El Zohar abarca el pensamiento y el razonamiento detrás de todo, incluyendo detalles precisos. La teoría fundamental en el Zohar es consecuente con las observaciones diarias. La ciencia finalmente se ha puesto al día con esta tradición de 4000 años. El Santo Grial trae a su fin un largo capítulo en la historia del esfuerzo intelectual de la humanidad por entender el universo. También revoluciona nuestra conciencia, aumentando así la calidad de nuestra vida diaria. El Santo Grial proporciona los medios de viajar en el tiempo a eliminar las limitaciones que el tiempo pone sobre nosotros. Con el Santo Grial todos podemos ver el futuro, el pasado y el presente como uno. Esta máquina del tiempo que está incluida y provista en el Santo Grial puede rápidamente llevarnos de un presente desorientado y desordenado a un arreglo ordenado del futuro. El tiempo se mueve a una velocidad cada vez más rápida. En un lapso impresionantemente corto de tiempo hemos ido desde el caballo y la carreta a viajes espaciales. Las industrias de las comunicaciones han dado un salto adelante introduciendo computadores, televisión, video y videoconferencias. ¿A qué podemos atribuir este fenomenal cambio? ¿Por qué está ocurriendo ahora? De acuerdo con el Zohar, todos los secretos celestiales y los misterios ocultos que no fueron revelados a las sucesivas generaciones desde que apareció el Santo Grial hace 2000 años serán revelados en la era de Acuario. Zohar 2, página 81b.
La nueva era nos proporcionará una nueva comprensión de nuestro familiar universo, así como de aquel que está más allá del alcance de la observación física y el reino de lo inmaterial, lo metafísico y los campos donde no hay espacio. La nueva era de revelación. Hoy en día estamos presenciando el comienzo de una nueva era de revelación. Hoy en día, más que en ningún otro tiempo en la historia, la fuerza de la luz está exigiendo ser revelada. Este es el secreto de la era de Acuario. Hasta ahora el desarrollo de la conciencia de la humanidad ha sido dejado a la humanidad sola. Este intento ha fallado desalentadoramente. Por consiguiente, por 6 milenios, las mentes de los hombres produjeron algunas revelaciones y otras innovaciones, pero ninguna que haya podido erradicar los males del mundo. En lo que el siglo XX se aproxima, la conciencia estalló en una forma no antes vista. De acuerdo con el Santo Grial, podemos atribuir esto a la fuerza de la luz de Dios, que había permanecido al margen, dándole a la humanidad la oportunidad de desarrollar y alcanzar una conciencia más elevada. Pero al ver el fracaso de la humanidad, la fuerza cósmica conocida como la era de Acuario atrajo y permitió a la fuerza de la luz entrar y satisfacer el deseo de Dios de compartir su total benevolencia. La doctrina conocida como el pan de vergüenza nos dice que la humanidad se sintió avergonzada por la parcialidad de su relación con el Creador. Fue el deseo y único propósito del Creador otorgar abundancia a sus creaciones. Sus creaciones podían participar de su abundancia solo al grado en que su sentido de vergüenza se lo permitiera. El Creador, en correspondencia con la doctrina cabalística de no hay coerción en la abundancia, en la espiritualidad, hizo que las almas de la humanidad sufrieran una contracción, el rechazo a recibir sin haberlo ganado. Esto causó separación entre el Creador y los emanados, las almas. Esto, en cambio, obligó al Creador a reprimir y restringir su beneficencia de la humanidad hasta que la humanidad ganara la beneficencia. La llegada de la era de Acuario infundió la conciencia de la humanidad y el increíble siglo XX apareció sobre el escenario de la historia. La era de Acuario puede compararse con la revelación en el monte Sinaí. Revelación, la conexión entre la energía desnuda de la fuerza de la luz y la humanidad. Significa que la fuerza de la luz es revelada sin los elementos protectores usuales que ocultan y diluyen el impresionante poder de ella. La revelación total sería similar a la desaparición de la capa de ozono. El ozono disminuye el brillo y el calor del sol, pero también protege el ambiente de la tierra. La revelación del monte Sinaí reveló completamente la fuerza de la luz, sin ninguna barrera que pudiera evitar que el impacto total de la fuerza de la luz llegase a nosotros. Los elementos que consisten de las limitaciones materiales que provocan caos no podrían coexistir con la fuerza de la luz una vez que ésta se revelase a sí misma en su total brillantez. La oscuridad no puede coexistir con la luz. El caos de la muerte del cuerpo físico llega a su fin porque la fuerza de la luz había vaporizado la oscuridad conectada al cuerpo, la muerte. ¿Por qué se dice desde una perspectiva cabalística que el caos es ilusorio? Porque todo lo que no es eterno es ilusorio. Cualquier cosa que no es eterna carece de sustancia y por lo tanto no es real. Puesto que estos elementos son ilusorios, tenemos caos en nuestras vidas. Todo caos, incluyendo la muerte, cesó de existir en el momento de la revelación, aunque la inmoralidad casi se ha convertido en una realidad en el tiempo presente. Por muchos milenios la muerte fue una realidad absoluta porque el Zohar ha definido la revelación como la eliminación de la mortalidad. Entendemos que la muerte es ilusoria.
con la eliminación del reino ilusorio corpóreo de la existencia, los impedimentos dejan de existir. En el momento de la revelación, la idea de la velocidad de la luz no tuvo referencia alguna. El movimiento es instantáneo. Una vez que decidimos conscientemente dónde queremos estar, esta idea se puede verificar con simplemente insertar en nuestras conciencias la idea de que, por ejemplo, quisiéramos estar en un lugar donde hemos pasado unas vacaciones. Estar allí se convierte en nuestras mentes en una realidad instantánea. El espacio como lo conocemos no tiene lugar una vez que desaparece nuestro ilusorio reino físico. El tiempo deja de existir. El pasado, futuro y presente se convierten en uno. El Zohar declara que la generación del Éxodo vio a todas las generaciones futuras de la humanidad, justo hasta la era de Acuario. Esto revela que los eventos pueden operar no solo del presente al futuro, sino también del futuro al presente. La fuerza de la luz es nuestra máquina del tiempo, nuestra entrada a los mundos superiores. La humanidad debe enfocar su atención de manera acorde. Solo la fuerza de la luz es capaz de eliminar la ilusión y limitación de la realidad corpórea, revelando un modelo cósmico que estuvo y estará siempre lleno de certidumbre. El impresionante poder de la fuerza de la luz al cual estamos conectados por el Zohar es la conexión final. Durante la era de Acuario, la humanidad puede conectarse otra vez con la fuerza de la luz. A través de esta conexión podemos alcanzar un estado alterado de conciencia en el cual el pasado y el futuro está aquí, ahora, donde nuestra juventud está otra vez en nosotros, donde nos beneficiaremos de la fuente de la juventud, donde la muerte ha sido terminada. A través del estudio de la Kabbalah, estos principios son accesibles a todos. Podemos conectarnos con el mundo de la certidumbre y orden y dejar atrás el mundo ilusorio del caos y desorden. Con grandiosa claridad el Santo Zohar nos lleva a formas de gran simplicidad y belleza que nunca antes habíamos encontrado. Tenemos un universo ordenado alrededor de nosotros. Antes que podamos entrar a este universo, sin embargo, debemos deshacernos de la creencia que somos seres humanos indefensos a bordo de un barco sin timón en una tormenta. Debemos asegurarnos que vamos a dominar el curso de nuestras vidas. El Santo Zohar restituye la mente a una posición central en nuestro universo. Por medio de leer y recorrer visualmente el Zohar, viajamos por un túnel a través del tiempo y del espacio a la velocidad de la luz hacia la revelación y nos conectamos con esta y la realidad del árbol de la vida se despliega ante nuestros ojos. Enfrentarse a estas nociones aparentemente extrañas pone a prueba la imaginación. Empero, la historia ha demostrado que la verdad resulta ser siempre más maravillosa que cualquier cosa que podamos imaginar. El Santo Zohar, nuestro Santo Grial, nos lleva a un estado de ánimo en el que estamos conectados con el Continuum Infinitum, en donde el tiempo, espacio y movimiento están unificados, donde el pasado, presente y futuro se entrelazan, donde cada uno y cada cosa está interconectada, donde entonces es ahora y el ahora es bello. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.